UJA Coopera, con Javier Díaz y Alba Villén. Estamos a menos de 72 horas de que se abran las urnas en Andalucía para elegir el gobierno de la comunidad más poblada de España. También la comunidad con mayores desigualdades sociales y la que cuenta con una mayor bolsa de pobreza y exclusión social. Andalucía vota el próximo domingo 19 de junio. Y vota en un clima de desafección social y política, con unas mayorías sociales que nada tienen que ver con las que configuraron el devenir de esta tierra durante décadas. Ahora la derecha se ha consolidado en el poder y la extrema derecha amenaza con convertirse en la llave de un gobierno ultraconservador. Eso, al menos, es lo que dicen las encuestas, que dibujan a una izquierda desmovilizada y dividida, con un pujante andalucismo que despega identitariamente tras años desaparecido. Una pugna esta de las elecciones andaluzas que viene tras una pandemia, tras una guerra y tras una crisis económica y social que ha consolidado las cifras de desconexión con el resto del país. Porque si hay algo que rompe España es la desigualdad, la que hoy cabalgan las familias 41 años después del acceso a la autonomía andaluza, para poner un plato de comida en la mesa, para afrontar las crisis de cuidados, conciliación y jornada laboral, o justamente para poder acceder a un trabajo, para afrontar un futuro en esta tierra sin tener que salir de ella. Y para debatir sobre el futuro de esta tierra, sus problemas y las propuestas que los partidos han formulado en sus programas de gobierno para el próximo domingo, hemos analizado los programas electorales y vamos a entrevistar a la sociedad civil. Y lo vamos a hacer sobre 4 temas que están desaparecidos de la agenda política y mediática para estas elecciones. Vamos a hablar de igualdad y diversidad y lo vamos a hacer con Amal El Mohammadiane de la revista La Poderío. Vamos a hablar sobre cooperación y solidaridad con Jaime Pineda de la Coordinadora de ONGs Andaluza, de migraciones y acogida con José Luis Sánchez, director de Jaén Acoge, y sobre medio ambiente y cambio climático. Y lo haremos con Luis Berraquero, coordinador de movilización en Andalucía de Greenpeace España. Recuerda que puede encontrarnos en las redes sociales de Unirradio, también en las redes sociales de UJA Responsable, en Twitter, en Facebook, en Instagram y los jueves de 1 a 2 en el 103.9 de la FM en Jaén y en el 107.3 de la FM si nos estás sintonizando desde Málaga en Onda Color. Vamos allá. Andalucía no es una Arcadia a la que regresar, sino un horizonte que perseguir. Yo no quiero volver a ser lo que fuimos, reivindico volver a ser lo que somos. Igual que Blas Infante, yo no quiero un pueblo sumiso ni nostálgico, con los ojos en la espalda, que pierda las noches añorando un pasado luminoso que nunca llegará a existir. Igual que Blas Infante, sueño con un pueblo rebelde, que mire siempre hacia adelante, que no se arredre ante la injusticia y que saque pecho para defender la dignidad de los más débiles, de sus madres y abuelas, porque se sabe y se siente heredero de lo que siempre hemos sido. Yo soy hijo de la conquista de Al-Ándalus, que jamás hubiera existido sin la luz de Bizancio, que jamás habría existido sin la grandiosidad de la Bética, que jamás habría existido sin la dorada Tarteso, que jamás habría existido sin el desembarco de los pueblos hermanos del Mar Blanco de en medio, que jamás habría existido sin los hombres y mujeres que esperaban impacientes el ocaso del dios Sol desde los dólmenes y las cuevas, para después rezar a las diosas madres vestidas de plata y luna hasta hoy. Mi Andalucía no es todo aquello que fue. Mi Andalucía es un horizonte entre la tierra y el cielo que desprecia las fronteras y las concertinas, que se ama y se acepta porque se conoce, que se ha quitado de encima el herpes de los prejuicios y cabalga libre para conquistar su utopía cotidiana, porque ha desanudado de los ojos y de los corazones los velos que le impedía ver que mozárabes, sefardíes, musulmanes andalusíes, gitanos, negros, cafres o americanos eran tan andaluces y andaluzas como los que emigraron a Alemania o Cataluña, tan andaluces o andaluzas como los que mueren en la fosa común del Mediterráneo o se quedan colgados como un jirón de bandera rota en las espinas de las murallas con las que intentan separarnos. Estás escuchando UJA Coopera, el programa de cooperación y voluntariado de la Universidad de Jaén.
Bueno, pues ahí escuchábamos a Antonio Manuel, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y escritor, que por cierto el próximo miércoles estará en la Universidad Popular de aquí de Jaén firmando su último libro, La luz que fuimos, y que un servidor tiene el gusto además de presentar a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la sede central de la Universidad Popular en la Avenida de Andalucía. Apuntado en la agenda queda, Javier. Ahora queremos presentar a María José Bastida, compañera de la Oficina de Cooperación de la Universidad de Jaén. Hola, buenos días, María José, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y vosotros? María José, esta semana ha analizado los programas electorales de los principales partidos que se presentan a las elecciones andaluzas este domingo y nos hemos centrado, ¿verdad?, en 4 temas que son los que desde UJA Coopera más nos interesan. Cuéntanos, María José, ¿qué tema has analizado y qué te has encontrado así de forma general? ¿Algo que te haya sorprendido? La verdad es que hay muchos aspectos de los programas, de los diferentes programas que he estado analizando que me han sorprendido, porque no me lo esperaba en algunos casos. Y bueno, he estado analizando una variedad, ¿no?, de temas, entre los que se destaca género, igualdad y diversidad, cooperación y solidaridad, migraciones y acogida, medio ambiente y cambio climático. Bueno, pues antes de nada hay que explicar que hemos dejado fuera del análisis a Vox, que a pesar de tener representación parlamentaria, no presentaba los mínimos para analizar un programa electoral, ya que sus propuestas son apenas 10 medidas que aparecen en un simple folleto, ¿no? Pero no solo por eso, también hemos considerado en este programa que el fascismo, que es la ideología de extrema derecha que promueve el programa de gobierno de este partido, no es una opción política más. El fascismo no es una opinión, es un crimen, es un delito. Y por eso creemos que nuestro compromiso como demócratas es apagar el fuego de aquellos que quieren incendiar la convivencia. No darles ni voz, ni cancha, ni espacios que aprovechen para cargarse la democracia, y por eso pues le hemos dejado fuera. Y con esto y sin más dilación empezamos con ese análisis de los programas. Comenzamos con género y diversidad. El PSOE propone elaborar un plan de igualdad entre hombre y mujer en la educación, eliminar el teléfono de violencia intrafamiliar, crear el Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género, también proporcionar a aquellas personas que sean huérfanas por violencia machista reciban una indemnización y también garantizar una ley para la protección social de las mujeres víctimas de violencia, al igual que también la aprobación del plan Respeta Más. Siguiente partido. En el siguiente partido nos encontramos con el PP, que también, bueno, propone la elaboración de un plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía. También que se respete la igualdad salarial entre hombres y mujeres, al igual que subvenciones para las empresas en materia de planes de igualdad. También protección a la maternidad, a la paternidad y aprobación de un pacto andaluz contra la violencia de género. Seguimos con los partidos políticos. Ahora, con respecto a Ciudadanos, nos hemos encontrado, bueno, la atención íntegra a las mujeres víctimas de violencia machista que retiran la denuncia. También proporcionar que haya un mayor número de agentes y de plazas en centros de acogida a víctimas de violencia de género. También mantener el Consejo Andaluz para el Pueblo Gitano y el Consejo Andaluz para el colectivo LGTBIQ y aprobar una ley de apoyo a las familias andaluzas para garantizar el respeto en materia de diversidad. Bueno, con respecto a Por Andalucía, proponen la creación de una Consejería de Feminismo e Igualdad, también garantizar el aborto en el sistema público de salud, una educación sexoafectiva contra la violencia de género y la discriminación, también elaborar un plan andaluz por la diversidad sexo-género y contra la LGTBI-fobia en el deporte, al igual que también una aprobación de la ley de familias monomarentales. Y por último, Adelante Andalucía. Efectivamente, Adelante Andalucía, bueno, por un lado garantiza la interrupción voluntaria del embarazo a todas aquellas mujeres que lo deseen, reforzar la asistencia jurídica a las mujeres víctimas de violencia machista, crear la Consejería de Feminismo, también obligar la paridad en empresas o organizaciones, garantizar que el cuerpo de inspección educativa posea formación en diversidad sexual y sexogenérica y también mejorar la atención a la diversidad en la educación.
Muy bien, pues María José, yo creo que la radiografía es amplia y nos ha quedado bastante claro qué proponen los partidos respecto a género y diversidad. Y para debatir sobre este tema ya tenemos al teléfono a Amel El Mohammadian Tarbif, periodista, investigadora de la Universidad de Málaga, una de las redactoras de La Poderío, que están haciendo una labor de seguimiento de la elección andaluza también para el diario público.es. Amal, bienvenida a Aguja Coopera. Muy buena, encantada de escucharos y de estar con vosotras. Encantada de tenerte aquí. Ya hemos escuchado las propuestas, Amal. ¿Cómo estáis viendo vosotras la importancia de las políticas de género en estas elecciones? Bueno, nosotros lo vemos uno de los aspectos más prioritarios, ¿no?, que se tendrían que abordar y sobre los que se tendrían que centrar. Como vimos en los últimos debates, ¿no?, televisados y demás, no parecía que le diesen demasiada importancia a este aspecto, ¿no?, cosa que nos parece fundamental, sobre todo en el territorio en el que vivimos y sobre todo debido al número de violencia machista que hay, ¿no?, manifestado con los diferentes simbolismos, ¿no?, no solamente la violencia estructural que hay machista contra los cuerpos de las mujeres, sino también una violencia económica, una violencia educativa y un discurso que no hace para nada un favor para el avance de los derechos de las mujeres, ¿no?, y que creo que son insuficientes aún. Aún así, yo creo que sí es verdad que se están, al menos en la exposición de los diferentes puntos en los programas electorales de los diferentes partidos, hay como ¿no?, frases como muy claras, ¿no?, de avances y estrategias que difieren un poco en el posicionamiento. Pues, por ejemplo, ya sabíamos que el PSOE se posiciona totalmente a favor de la abolición de la prostitución. Sin embargo, otras formaciones políticas plantean pues otras coyunturas que hace que los derechos de los cuerpos de las mujeres se vean vulnerados, por ejemplo, por el hecho de ser migrantes, ¿no? Entonces tendríamos que hablar también de la ley de extranjería. Entonces, yo creo que hay una parte que interseccionaliza mucho el feminismo, al menos como nosotras lo vemos desde La Poderío, y de que los partidos políticos no están en esa dirección. Hola, Amal, ¿qué tal? Hola, Javi, ¿qué tal? Durante el primer trimestre del año, las denuncias por violencia de género en Andalucía se han incrementado un 27% y las víctimas una cifra similar. Las últimas mujeres de 50 años en Almería y en Málaga, ¿está teniendo este incremento algo que ver con el auge de los discursos contra las mujeres y sus derechos? Yo creo que en parte sí y en parte no. Yo creo que aunque no hubiese un discurso muy claro, avalado, también habría machismo. Lo que pasa es que yo creo que sí es verdad, que si hay un silencio y no hay una evidencia en manifestar y denunciar todos estos actos machistas y violentos que se ejercen contra las mujeres, y estoy hablando de todos los ámbitos, el educativo. No puede ser que en la educación pública, desde la primaria a la secundaria, no haya una asignatura transversal donde se establezca el feminismo en las diferentes áreas. Digo un ejemplo. No puede ser que, por ejemplo, la educación, un instituto de aquí de Málaga, lleve a unos seminaristas del seminario de Málaga, ¿no?, para hablar y posicionarse en contra del aborto. Yo creo que esto no se puede consentir a nivel educativo en las diferentes aulas, cosa que evidentemente las chicas en este caso tenían muy claro cuál es su posición. Es decir, tenía muy clara que la posición de los seminaristas difería con su manera de pensar, pero sí es verdad que cuanto más discurso haya en los espacios públicos asociado a retroceder en derechos, sí creo que es un problema. Y sobre todo una pata muy importante que es el discurso en determinados sitios, ¿no? El último, por ejemplo, ¿no?, asesinato aquí en Benajarafe, fue curioso porque el sentir general de la gente, ¿no?, hablando con ella y con las mujeres, incluso en la frutería, la culpaban a ella. Es decir, ¿por qué no denunció antes? Y para mí ese es un problema, es decir, que no estamos yendo al kit de la cuestión de reeducar en una estructura feminista, sino estamos educando en
en perjudicar a las mujeres porque no han tenido una opción para poder denunciar. Y no estamos hablando de la violencia económica que atravesaba, por ejemplo, esa señora. No estamos hablando de las condiciones sociales que ha tenido. No sabemos tampoco cuál era su sentir, no sabemos el miedo que ella ha podido tener, ¿no? Y yo creo que aquí sí hay que hablar claro y que el sistema patriarcal violento lo ejercen los hombres, no las mujeres. Amal, y con los análisis que desde la Poderío habéis hecho sobre políticas de igualdad en los programas electorales, ¿qué medidas concretas creéis que despuntan, qué propuestas merecen atención y también de qué partidos son, ¿no? ¿Qué compromiso adquieren? Bueno, yo creo que una de las propuestas, ya la ha comentado, ¿no?, la compañera antes cuando estaba haciendo la numeración, ¿no?, de esas propuestas. A mí lo que me parece como simbólico en los diferentes partidos que proponen una estrategia, ¿no?, como de protección a la maternidad. El tema de la conciliación, que creo que eso lo trabajan casi todos los partidos. Bueno, evidentemente Vox, como ya ha dicho Javi, lo descartamos porque es que no tiene ni siquiera propuestas sensatas, ¿vale? La estrategia de protección a la maternidad, ¿no?, la conciliación, hablan sobre violencia económica, de hecho lo hablan sobre todo por Andalucía y Adelanta Andalucía, ¿vale? Que una de las propuestas clave que quieren llevar a cabo es de apoyo en todos los ámbitos educativo y en otros sectores a colectivos y movimientos feministas que llevan trabajando la cuestión de género de hace muchos años aquí, ¿no? También hay una cuestión muy clara de abolicionismo, ¿no?, por parte del Partido Socialista. Dice que facilitará o que propondrá una ley que facilite el abolicionismo, cosa que difiere con otros partidos, como por ejemplo Adelante Andalucía, donde se posiciona totalmente no en contra del abolicionismo, sino que hay que estudiar las diferentes variantes que supone abolir la prostitución, ¿no?, que tiene que ver con la extranjerización, por así decirlo, de los cuerpos, ¿no?, que la mayoría de las mujeres que ejercen, en este caso, la prostitución no tienen una situación administrativa regular, ¿no?, y qué pasa con esa gente, ¿no? En el ámbito rural es interesante también destacar que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Adelante y por Andalucía ponen el foco en qué pasa con las mujeres rurales. ¿Por qué? Porque saben perfectamente de que la violencia machista, que el otro día estuve pensando, digo, hostia, es verdad, hay más violencia machista que se da en los pueblos. No quiere decir que al menos aquí, en Andalucía, cuando estuve mirando, ¿no?, un poco los municipios donde ha habido últimamente, donde se ha ejercido esa violencia, y me parece fundamental aterrizar aquí, ¿no?, y saber el por qué. ¿Por qué no hay una incorporación, por ejemplo, al mundo laboral? Hay, una vez más, una violencia económica mucho más acrecentada en el medio rural para las mujeres que en otros territorios, es decir, que no sea el medio rural. Por Andalucía, en alguna cosa sí es verdad que se ha olvidado de esta realidad, pero hace alusión a la LGTBI-fobia que sucede en los pueblos, ¿no? Y me parece eso como también interesante. Y Adelante Andalucía es el único partido, la única formación que incorpora una denuncia del sector de la agroindustria y la repercusión y la explotación que tiene directamente en los cuerpos de las mujeres migrantes, ¿no? Entonces creo que sí es interesante, y sobre todo conociendo la realidad que tenemos en las zonas inmediatas de los campos de Huelva, de Almería, ¿no?, y señala la necesidad de un cambio de modelo productivo que abogue por no capitalizar, ¿no?, ni explotar los cuerpos ni los animales en este sentido, y tampoco los territorios, ¿no?, como se está viendo degradado los campos naturales que tenemos aquí en el territorio. A niveles generales eso, ¿no? A nivel ya más particular, bueno, sí, hay un montón de cambios. Sí es verdad que el Partido Socialista hace así como una alusión general, ¿no?, de un pacto social feminista, donde está allí pues proponiendo cifras claves de dónde va a invertir, qué porcentaje va a invertir en cada sector para visualizar esta realidad, ¿no? Pues dice que va a repartir bastante dinero en sanidad, en educación, en protección social, en vivienda. Y una de las cosas que sí me parecen interesantes
a rescatar es el programa de viviendas compartidas. Sabemos que el peso de los cuidados recae sobre las mujeres. Hemos visto que durante la pandemia muchísimas mujeres y hombres mayores se han quedado un poco solos, en este caso. ¿Y qué pasa, no?, con esa realidad de la vivienda compartida y sobre todo para las personas que tienen una discapacidad? Uh-huh. Y por Andalucía sí propone un programa de viviendas compartidas para estas personas que son personas mayores, para proponer al menos un cambio de modelo, para que no se sientan tan solas, desplazadas y cuidadas desde el feminismo. Y una cuña que quería añadir, como sabéis, nosotras somos una revista que nace aquí, en Andalucía, y nos interesaba mucho analizar los conceptos. ¿Cuántas palabras aparece feminismo en los programas? Pues hay que destacar que en el PP no aparece ni una sola vez la palabra feminismo, y machismo solamente aparece una vez. Uh-huh. Y es verdad que el feminismo andaluz solamente lo recalca Adelante Andalucía en su programa, ¿no?, donde hace una radiografía muy exhaustiva de los problemas que tienen las mujeres aquí, en la tierra. Uh-huh. Pues importantísimo ese dato, Amal. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Amal El Mohammadian Tarbiz, periodista, investigadora, integrante del colectivo La Poderío, revista sobre feminismo andaluz. Mil gracias, Amal. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Mucha suerte. Gracias. Bueno, y seguimos aquí ahora con información de servicio público de cara a estas elecciones, colocando otro tema en la agenda, en este caso la solidaridad y la cooperación internacional. El PSOE propone fortalecer los medios de ejecución de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En su priorización sectorial y en las relaciones con los países del norte de África se pretende alcanzar progresivamente el 0,7% anual de presupuesto autonómico en estos programas. El PP, por otro lado, solamente hace referencia a la necesidad de la solidaridad interterritorial, con responsabilidades compartidas de manera equitativa y una financiación estable. Ciudadanos, sin embargo, a diferencia del PSOE y del PP, no hace una mención explícita en este apartado. Uh-huh. No habla nada sobre cooperación. No, sin embargo, luego en el siguiente bloque que veremos, sí hace referencia a cuestiones relacionadas con la migración, pero no sobre cooperación y solidaridad. Hay que recordar que actualmente la Agencia Andaluza de Cooperación reside en una consejería que preside precisamente Ciudadanos, ¿no? Continúa. Por Adelante Andalucía, propone trabajar por el fortalecimiento de la cooperación internacional como seña de identidad propia recogida en el Estatuto de Autonomía. Garantiza que los presupuestos autonómicos tomen en consideración el principio de solidaridad a través de una vigorosa política andaluza en cooperación internacional que se aproxime a la senda del 0,7%. Y por último, Adelante Andalucía propone actualizar la actual ley 14/2003, también desarrollar una normativa especial reguladora de las subvenciones y ayudas, elaborar un nuevo plan andaluz de cooperación para el desarrollo, establecer un protocolo de respuesta a emergencias y fiscalizar la ayuda de cooperación no financiando aquellos programas que fomenten la discriminación por género. Pues muchas gracias, María José, por esa radiografía de las propuestas de cooperación y solidaridad que tienen los programas, los partidos políticos que se presentan a las elecciones. Y ahora saludamos a Jaime Pineda, es portavoz de la coordinadora de ONG de Andaluza. Bienvenido a Aguja Coopera, Jaime. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, Jaime, vosotros representáis a 69 ONGs de desarrollo andaluza y a 6 plataformas provinciales. ¿Cómo acaba la presente legislatura en materia de solidaridad? Las organizaciones de cooperación cifran en un 60% la reducción del presupuesto andaluz tras el acuerdo de investidura de Moreno Bonilla. ¿Esto cómo ha afectado a los compromisos que se adquirieron al principio? Pues mucho, ha afectado mucho y la verdad es que terminamos una legislatura que ha sido muy accidentada y creemos que en un balance general muy desfavorable a lo que es la cooperación y la solidaridad internacional. Las organizaciones de desarrollo, las ONG, que somos el principal actor de la cooperación en Andalucía y los promotores de la política pública de cooperación, hemos sufrido este recorte que hablabas, el 60%, que al final
más allá de la cifra, estos recortes pues representan proyectos que no se han podido llevar a cabo, tanto proyectos de cooperación como de acción humanitaria en los países del sur, como también acciones importantísimas de educación para el desarrollo en Andalucía. Ciframos aproximadamente que, bueno, pues que si una organización media podía desarrollar con esta financiación andaluza pues 2 proyectos de cooperación al año y un proyecto de educación, pues con estos recortes con bastante pena tenemos que reconocer que apenas logramos la financiación para un proyecto, ya sea en el sur, ya sea aquí en Andalucía, ¿no? Con lo cual, pues el balance, como te decía, es bastante desfavorable y terminamos con mucha preocupación por lo que viene a partir del lunes. Nos ha sorprendido mientras nuestra compañera María José Bastida estaba haciendo la radiografía de esas propuestas, que en el caso de Ciudadanos, en su programa político de gobierno, a pesar de ahora mismo ocupar la consejería que se encarga de estas políticas, no aparece no aparece nada sobre cooperación. Parece que no tienen propuestas políticas en el campo en el que ahora están gobernando. Sí, es muy llamativo. La verdad es que el análisis de los programas es un poco desolador en 3 partidos y bueno, y algo más esperanzador en otros 2, ¿no? Pero sí, como señalas, es bastante relevante que el partido que ha tenido la consejería a donde estaba escrita la Agencia Andaluza de Cooperación, pues no tenga ninguna propuesta que hacer en cooperación. La verdad es que hemos intentado, como con todos los partidos, tener una reunión con esta formación política, pero no han accedido a nuestra petición, con lo cual la verdad es bastante preocupante, como digo, que la que ha sido consejera de Asuntos Sociales e Igualdad, pues ya estaba a cargo de la cooperación en la última instancia, pues no tenga ninguna propuesta en este sentido. Yo creo que revela a veces pues el desinterés general que hay sobre las políticas más allá de nuestras fronteras. Jaime, y sobre eso te queremos preguntar, habéis lanzado el Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación con 12 compromisos muy concretos, ¿no? Cuéntanos con qué partidos habéis reunido y cuáles han sido, a qué se han comprometido, ¿no? Sí, bueno, este en realidad es el 4º pacto que lanzamos desde la coordinadora andaluza. Empezamos en el año 98 con el primer pacto, fruto del cual fue la primera ley de cooperación andaluza, y también la inclusión, que para nosotros es muy importante, la inclusión en el Estatuto de Autonomía de la política de cooperación. Y fuimos la primera comunidad autónoma que en su estatuto, en su norma máxima, pues recogía el compromiso con la cooperación. Como te decía, es el 4º pacto que lanzamos. En esta ocasión lo hacemos con el apoyo de los 2 sindicatos mayoritarios y de 3 entidades vinculadas a las Naciones Unidas, y es un pacto que está aún abierto a la adhesión de todos los actores de la sociedad andaluza. Ahora mismo creo que son más de 100 las entidades que lo han suscrito, y es un pacto que en definitiva lo que trata es de blindar la política de cooperación, sea cual sea el resultado de las elecciones de este domingo, porque consideramos y seguimos defendiendo que la cooperación no puede ser un capricho para los tiempos de bonanza, sino que es una política pública que hay que desarrollar, sea cual sea la situación económica y presupuestaria en este caso de Andalucía. El compromiso, el pacto, como tú decías, lo hemos enviado, lo hemos compartido con las distintas formaciones políticas, y hemos tenido encuentros con tres de ellas. Concretamente hemos tenido encuentros con el Partido Popular, con el Partido Socialista y con Andalucía por sí. A día de hoy, aunque ha habido buenas intenciones, no ha sido todavía suscrito por ninguna de estas formaciones, aunque a decir verdad, Andalucía por sí, creemos que lo puede llegar a firmar antes de las elecciones. El Partido Socialista, con el que yo también estuve reunido con otra compañera de la coordinadora, pues mostró también su buena predisposición a firmarlo, y bueno, ella afirmaba que no tenía nada en contra, sino que más bien coincidía con sus valores. Y el Partido Popular, bueno, pues también igualmente nos escuchó, buenas palabras, pero a día de hoy tampoco ha firmado, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, bueno,
El pacto, como tú decías, lo que trata es de recordar primero los antecedentes de la política de cooperación, que no es algo de ahora, que desgraciadamente en el mundo sigue siendo una política más que necesaria, y trata de que la política de cooperación tenga un relanzamiento en la próxima legislatura, poniendo a las personas en el centro, como siempre, también dando mayor relevancia al papel de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo como principales actores, pero sabiendo que es una política que es compartida por otros actores, ¿no? Como la universidad, como bien vosotros conocéis, que también está implicada en Andalucía en la política de cooperación, las entidades locales, las empresas. En definitiva, no es un patrimonio de las organizaciones no gubernamentales, sino que es una política compartida por toda la sociedad civil y una expresión, en definitiva, del valor de la solidaridad, que yo creo, y así lo ponemos en el pacto, que está en el ADN de los andaluces y andaluzas. Vosotros, Jaime, acabáis de publicar en vuestra página web, donde también se puede encontrar ese pacto, pues un análisis exhaustivo de todos esos compromisos y qué partidos políticos la llevan a cabo y cuáles no. Habéis puesto una especie de caritas felices, caritas tristes. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito en ese análisis que en fin, bueno, que os habéis encontrado y si hay algún partido pues que bueno adquiere esos compromisos, ¿no? Sí, a nivel general podríamos decir que tanto el Partido de Andalucía por sí como Adelante Andalucía, pues creemos que sí recogen en sus programas políticos la mayor parte de nuestras demandas, ¿no? Y creo que lo hacen, bueno, pues creo que con un nivel bastante satisfactorio, poniendo de relevancia que el compromiso presupuestario es clave. Es decir, la política de cooperación, si no tiene presupuesto, como cualquier política, pues no va a servir para mucho. Y esta legislatura de la que salimos, pues es una buena prueba de buenas palabras, pero pocas acciones, ¿no? Y muchos recortes. Entonces, bueno, creemos, como te decía, que estos dos partidos sí recogen en su programa las demandas de la coordinadora, que van por relanzar esta política pública. En el caso de Ciudadanos, como me decías al principio, pues no encontramos ni rastro de cooperación ni de solidaridad internacional, llamativo, por supuesto. En el Partido Popular, pues 3/4 de lo mismo. El análisis de tu compañera, bueno, hablaba de solidaridad interterritorial, pero creemos que hace alusión más a cuestiones de política interna a nivel de Estado español, más que a solidaridad internacional. Y en el caso del Partido Socialista, bueno, pues tenemos ahí un balance, podríamos decir que regular, ¿no? Hace alusiones a la Agenda de Desarrollo, la Agenda 2030, habla de la cooperación al desarrollo, pero bueno, con el Partido Socialista tenemos también un problema de historia, ¿no? Y que, bueno, estuvo muchos años gobernando en Andalucía. Es verdad que ha sido el partido que ha promovido y ha puesto en los presupuestos la política de cooperación, pero en los últimos años pues también con algunos recortes, ¿no? Y eso, bueno, pues está ahí y a veces pues también, bueno, nos hace dudar un poquito de cuáles son las reales intenciones. Lo que sí hay una cosa que sí me gustaría destacar, y es la relación entre la política de cooperación y la política de migración. Y eso para nosotros es algo bastante importante de explicar a la ciudadanía. Para nosotros la política de cooperación está motivada por un valor de justicia y de redistribución a nivel mundial. Pero la política de cooperación no es un instrumento, o no debería de ser un instrumento para frenar las migraciones. Las migraciones nosotros las concebimos como un derecho humano básico. Todas las personas tienen derecho a migrar, estén donde estén, y sea cual sea su motivación. Y lo que hace la cooperación en los países del sur es reducir las desigualdades, pero no puede ser un arma o un instrumento para frenar la migración, ya sea regular o irregular. Estadísticamente se comprueba que donde se hacen más inversiones en cooperación no se reduce la migración. A veces es casi el fenómeno inverso, porque la cooperación ayuda a formar recursos humanos, y esos recursos humanos a veces pues tienen la opción de migrar a otros países. Entonces sí es verdad que, por ejemplo, con el Partido Socialista sí le compartimos esta reflexión, porque en su programa no veíamos claro esa relación entre migración y cooperación. Evidentemente son políticas relacionadas,
pero que queremos que se tienen que asentar en principios distintos. Bueno, por aclarar, Jaime, has comentado el Partido Andalucía por sí, te refieres a la coalición de Por Andalucía, ¿no? Sí, perdón, Por Andalucía, correcto. Ya por último, Jaime, ¿cómo veis el futuro de las políticas públicas de cooperación aquí en Andalucía tras las elecciones? Bueno, pues con mucha preocupación, no vamos a ocultarlo. Creemos que la sociedad andaluza y cualquier encuesta de opinión lo sigue revelando, es una sociedad que es solidaria al interno de Andalucía y hacia afuera de Andalucía y más allá de nuestras fronteras. Somos tierra de acogida y somos tierra de solidaridad internacional. El problema está en las instancias de gobierno y cómo reflejan ese sentimiento y ese compromiso del pueblo andaluz. Lo vemos con preocupación, vamos a seguir, obviamente, sea cual sea el resultado, luchando por lo que creemos, porque creemos que tenemos que defender esta política a capa y espada. Es una obligación de Andalucía cooperar con su estatuto de autonomía y sea cual sea, como te digo, el resultado, pues vamos a seguir luchando porque la cooperación no solo no se pierda, sino que adquiera todavía mayor relevancia de la que tiene ahora, ¿no? Pero no te podemos ocultar que las encuestas pues tampoco nos ayudan a estar muy tranquilos. Veremos la encuesta definitiva, que son las elecciones del domingo, y el día lunes ya estaremos, pues como siempre, reivindicando la cooperación. Pues muchísimas gracias, Jaime Pineda, portavoz, tesorero de la Coordinadora Andaluza de ONGDs. Suerte. Muchas gracias a vosotros. Solo fumo chete cuando espero a mi canija, agarrado a un clavo ardiendo, a un clavito ardiendo, que yo nunca he dejado nada, pero a ti si no te dejo me muero. Yo voy buscando la luna en los charcos de veneno, yo voy buscando la luna y solo encuentro tu recuerdo, la piscina en la azotea y el barrio oliendo a azahar. Mientras miro la girada veo los aviones pasar. Estoy arrumbado, estoy aquí tirado, no me sube la zampita que el turro me ha regalado. Estoy arrumbado, estoy aquí tirado, no me sube la zampita que el turro me ha regalado. Estoy arrumbado, estoy aquí tirado, no me sube la zampita que el turro me ha regalado. Estoy arrumbado, estoy aquí tirado, no me sube la zampita que el turro me ha regalado. Y seguimos conociendo a fondo temas que nos interesan de estos programas electorales, temas que intentamos poner en la agenda. Vamos, María José, a hablar sobre migraciones y acogida ahora y las propuestas de los partidos al respecto. Cuéntanos. Vamos con la musiquilla.
El PSOE propone reforzar la atención educativa al alumnado inmigrante, más medios para los menores no acompañados y configurar un sistema de acogida equitativo con una recepción eficaz y robusta. El PP propone, la acogida también de menores migrantes no acompañados, también demandaría fondos extraordinarios para la atención a la inmigración y la elaboración de un plan integral para erradicar infraviviendas de trabajadores inmigrantes, así como el fomento de la convivencia y lucha contra el racismo y la xenofobia. Ciudadanos aquí sí que propone un plan autonómico de migración para el acogimiento y la gestión de flujos migratorios. Adelante Andalucía propondría admitir la declaración jurada de ingresos para poder acceder a la escuela infantil o a la sanidad. Aumentar el número de profesionales para atender a menores migrantes no acompañados, frenar los recortes en integración y garantizar alojamiento digno a los trabajadores migrantes de Huelva y Almería. Por último, por Andalucía propone más profesionales que atiendan a los menores migrantes no acompañados, un programa social de transición para los menores no acompañados una vez que cumplan la mayoría de edad, dotar a los temporales a alojamiento digno, impulsar una ley autonómica antirracista y permitir el acceso de inmigrantes en situaciones irregulares a escuelas, sanidad, etc. Muy bien, gracias María José. Para este tema sobre migraciones y acogida ya tenemos al teléfono ahora a José Luis Sánchez, que es director de Jaén Acoge, de la Federación Andaluza de Andalucía Acoge. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buena. ¿Me escucháis bien? Muy bien, José Luis, gracias por atender la llamada de Unirradio. Queremos, José Luis, hacer un balance de qué han supuesto los primeros 4 años de un gobierno de derecha en Andalucía para estas personas. Si vosotros que analizáis la situación de acogida, ¿habéis detectado una mejora o un empeoramiento de esta situación, de su situación? Pues mira, en principio nosotros, como la mayoría de las competencias de los programas que nosotros atendemos, son estatales, nos hemos visto recortada nuestra capacidad de intervención con personas refugiadas, pero sí que es verdad que hay 2 elementos que nosotros hemos destacado con una cierta falta de sensibilidad, que es con el tema de asentamientos, tanto en Huelva como en Almería, y también porque nosotros además lo hemos incluido en la metodología de trabajo con el sector agrícola, migrantes, fundamentalmente también con Jaén, parte de Málaga y Córdoba con el tema de los temporeros. Fijaros que un elemento que conlleva una cierta insensibilidad fue que el año pasado, con el tema de la pandemia, con la reducción de plazas de temporeros, que aunque lo asumían los ayuntamientos con los albergues, que dan una respuesta limitada, pero es que el presupuesto de la Junta no llegó, se redujo en un porcentaje bastante elevado. Es verdad que nosotros, por ejemplo, en este tema del sector que nos afecta también en la ciudad, de personas migrantes trabajando en el sector agrícola, las competencias realmente de los asentamientos, del trabajo de una vivienda digna serían totalmente autonómicas, ¿no? Con lo cual sí que vemos que ahí hay una... Yo creo que no ha habido más, iba a decir miedo, pero no, había más nerviosismo al principio, porque pensábamos que había una menor sensibilidad. Luego también es verdad que elementos estatales a nivel de regularización de jóvenes tutelados han dejado a los chavales y a las chavalas en mejor situación por esa norma. Al principio se quedaban totalmente desatendidos. Con lo cual, a nivel de recursos a las entidades, quizás a las de cooperación, pero nosotros no, pero sí que vemos que ha habido una falta de sensibilidad en ese sentido. José Luis, vosotros habéis lanzado un decálogo de propuestas políticas de cara a estas elecciones, como Andalucía Acoge. ¿Qué partidos se han comprometido con vosotros a incorporarlas a sus programas? Pues mira, se la hemos mandado a todos los partidos del arco parlamentario. Solamente nos hemos visto directamente con el PSOE, con Unidas Podemos, con Ciudadanos y que han sido los que se han comprometido directamente con el decálogo. Con Partido Popular no nos hemos visto directamente, aunque no consta que les ha llegado
os dije, por el arco parlamentario, y lo que no tenemos constancia es de la recogida de las propuestas, ¿no? Nosotros las propuestas del decálogo, si por decirlo brevemente, sobre asentamientos que he hablado ahora mismo, vinculados al trabajo agrícola, víctimas de trata de seres humanos, violencia de género, personas en situación administrativa irregular, no personas ilegales. Aquí queremos insistir mucho en ese concepto. Es decir, para nosotros ninguna persona es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Puede estar en una situación irregular por un contexto jurídico, ¿no? También sobre la juventud tutelada, que yo creo que las entidades sociales que trabajamos con personas migrantes hemos hecho un gran esfuerzo en que haya el cambio legislativo. Antes prácticamente los tutelados se quedaban huérfanos una vez pasada la tutela a los 18 años en la Junta, con programas bastante pobres, y ahora no tienen que tener un IPREN altísimo que le pedían, que prácticamente les inhabilitaba para regularizar su situación, etcétera. A nivel educativo, a nivel de empadronamiento, que sabemos que ha sido una situación, fijaros que prácticamente el 10% de la población en Andalucía son personas migrantes, ¿no? De las cuales regularizadas pues habrá alrededor de 700 y pico mil personas. Regularizadas en el terreno, a lo mejor esperando la regularización completa, pero por lo menos empadronada con una situación de acceso a los servicios locales. Los CIE creemos que merecen una reforma importante porque son centros de primera acogida en los que es básico el recurso de derivación para que no se ceden las mafias. Fijaros que algunas veces llegan casi teledirigidas, ¿no? Y que no haya hacinamiento, que no se hagan números, sino trabajo por personas. Pues muchísimas gracias, José Luis, por estar hoy aquí con nosotros, director de Jaén Acoge, de la Federación Andaluza de Acoge. De Andalucía Acoge, perdón. Muchas gracias por estar con nosotras. Muy bien, gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues terminamos ya con este cuarto bloque de propuestas. Y en este caso empezamos con medio ambiente y cambio climático, María José. Sí, el PSOE propone declarar la emergencia climática y ecológica en Andalucía, así como también la elaboración de un plan para la mejora y la adecuación de equipamientos e instalaciones ambientales. También un plan de reforestación con la plantación de 1 millón de árboles de especies autóctonas en ciudad y pueblos, y un plan de reconversión ambiental de espacios degradados en Andalucía. El PP, por un lado, propone implantar una red de recarga de vehículos eléctricos. También defiende e impulsa la caza junto con la Federación de Caza, y también propone la ejecución de 300 infraestructuras de saneamiento y depuración de agua declaradas de interés en 2010. Ciudadanos, propone la contribución al desarrollo tecnológico de todo tipo de energías renovables, también la expansión de carriles bici y el fomento de transporte público en las ciudades, al igual que también reforzar las inversiones en infraestructura hídrica. Y también, por último, propone la elaboración de un nuevo plan forestal de Andalucía, así como campañas de sensibilización. Por Andalucía, propone la creación de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra la Emergencia Climática, también un plan andaluz de energía renovable, la creación de una comercializadora de electricidad pública, reconocimiento de personalidad jurídica al Parque Nacional de Doñana, también la creación de una ley de bienestar animal y la eliminación de subvenciones y promoción de la tauromaquia. Por último, Adelanta Andalucía, propone destinar a políticas públicas ambientales una inversión mínima del 2% del PIB, también la creación de una empresa pública de desarrollo de infraestructuras para la energía renovable y sostenible, el impuesto a la energía en función del CO2 emitido por cada unidad de energía producida. También propone blindar Doñana
y también la elaboración de una ley de bienestar animal y la no entrada de menores de 16 años a espectáculos taurinos. Muchas gracias, María José. Bueno, para conversar de este tema tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Berraquero, coordinador de movilización en Andalucía de Greenpeace España. Bienvenido, Jacopera. Hola, ¿qué hay? Buenas. Bueno, Luis, hacemos balance de las políticas medioambientales de esta legislatura. ¿Cómo ha afrontado el gobierno de Moreno Bonilla la situación de emergencia climática en estos 4 años? Bueno, pues el gobierno de Moreno Bonilla empezó diciendo que esta legislatura va a ser la legislatura de la Revolución Verde. Greenpeace ha empezado diciendo que la Revolución Verde de la Junta de Andalucía era más un programa de postureo ambiental que de políticas reales. Hemos terminado la legislatura diciendo que su Revolución Verde no es solo postureo, es nociva para el medio ambiente. A lo largo de esta legislatura ha habido grandes reformas administrativas que han supuesto un adelgazamiento total en las normativas de protección a la biodiversidad. Además, se ha aprobado una ley de suelo, una reforma de ley de suelo, que pone en peligro y pone muchas facilidades para alentar a la construcción masiva en zonas no urbanas. En definitiva, nuestra valoración es muy mala, a pesar de que los discursos la Junta sí ha incorporado una especie de supuesta preocupación por el medio ambiente. Luis, y desde Greenpeace habéis realizado una serie de propuestas como la protección de la biodiversidad, ¿no?, la movilidad sostenible, la transición energética, la gestión de la agricultura y la ganadería. ¿Qué programa de qué partido han incluido estas propuestas como compromisos de gobierno? Bueno, es difícil. Nosotros, ten en cuenta que cuando hacemos las propuestas, los partidos políticos ya han cerrado sus programas, ¿no? A lo largo de estas elecciones sí que nos hemos reunido tanto con Partido Popular como con el PSOE, con Ciudadanos, por Andalucía y con Adelante Andalucía. Hemos mantenido 9 reuniones en total a lo largo de lo que ha durado la campaña, porque hemos tenido varias reuniones con algunos de estos partidos. Y en general, nosotros le hemos trasladado ya no solo nuestras propuestas, sino también hemos advertido de cuáles son los fallos o las faltas o las carencias que hay en la normativa y en las políticas andaluzas con respecto al medio ambiente, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la Ley Andaluza de Cambio Climático, que tiene objetivos de reducción de emisiones que no son los que dice el Acuerdo de París que tenemos que ponernos. Hemos advertido de que hay un pequeño problema, ¿no? Porque incluso los objetivos de reducción de emisiones, si ya son poco ambiciosos, encima tienen un año de referencia que es incorrecto. Entonces eso hace que los objetivos sean menos ambiciosos aún. Hemos advertido sobre las problemáticas que ha supuesto la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, o el plan, la Ley de Movilidad, el PITMA, ¿no? El Plan de Movilidad y Transporte de Andalucía. En fin, todo este tipo de cosas se las hemos hecho llegar a los diferentes partidos. Con algunos hay más afinidad con respecto a nuestras propuestas, con algunos hay menos. Y bueno, especialmente con algunos de ellos hemos hablado de cosas que nos preocupan, ¿no? Como el proyecto de legalización de regadío en la Corona Norte de Doñana, o de otros proyectos sobre agricultura, sobre ganadería, sobre transporte, sobre reducción de emisiones, etcétera, etcétera. Luis, ¿qué 2 medidas serían las más urgentes que debería de tomar el próximo gobierno andaluz nada más tomar posesión en este ámbito? Si tuviéramos que elegir 2, ¿qué deberes les pondríamos? Es difícil porque el medio ambiente está adversal a tantas cosas, ¿no? Pero ahí yo, si tuviera que elegir para explicarlo así a nivel general a todo el mundo, ¿no? Es que tenemos que reducir 55% las emisiones en 2030 con respecto a 1990 y lograr la descarbonización completa de Andalucía en 2040. Esto que es un solo objetivo, una sola medida, es decir, que las emisiones totales de Andalucía se reduzcan un 55% antes de 2030, significa que trastocar totalmente toda la vida en la economía, en nuestro sistema productivo, nuestra forma de movernos,
significa trastocarlo todo. Pero es que esto que parece muy sencillo, pero a la vez muy radical, ¿no? Muy complejo y que abarca muchos sectores, es lo que nos tiene que guiar, ¿no? Al fin y al cabo, si nosotros seguimos generando este nivel de emisiones, pues el cambio climático irá empeorando. Recordad que nuestra idea es que la temperatura media global del planeta no alcance más de 1,5 grados, ¿no? Pero en el caso de algunas latitudes, las temperaturas medias ya han superado ese 1,5 grados. En el caso de Andalucía, esto ocurre. Esto quiere decir que esto ya tiene consecuencias sobre nuestros ecosistemas. Esto quiere decir que afecta a nuestro modelo productivo, por ejemplo, el agrario. Esto quiere decir que afecta a nuestra disponibilidad de agua. Esto quiere decir que afecta a nuestro clima, por tanto al turismo, por tanto a... Entonces, bueno, si no nos creemos esto, pues terminará quedándonos una Andalucía muy difícil de vivir. Entonces, si tú me preguntas por un objetivo, este es un objetivo claro. 55% de reducción de emisiones en 2030, descarbonización completa de nuestro sistema económico y energético en 2040. Pues quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Luis Berraquero, coordinador de movilización en Andalucía de Greenpeace España. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Pues para terminar hoy tenemos a nuestra compañera Alicia Pellegrina, como cada semana. ¿Qué tal? Estamos muy bien. Alicia, hoy queríamos comprobar si los problemas de los jóvenes aquí en La Aguja son los problemas que dicen los partidos existen en la calle. Y parece, Alicia, que están más desconectados de la vida real de lo que parece, ¿no? Pues bueno, lo veremos al escuchar el audio. Y la pregunta que yo le hice a los estudiantes fue: ¿qué tema es importante para ti a la hora de ir a votar? Y bueno, en el audio ciertamente es que hay de todo. Se trae a la colación por nombrar algunas cosas: el cambio social, el precio de los carburantes, la cuota de autónomos, los impuestos, la salud, los derechos de ciudadanos, los jóvenes, que no hemos oído nada respecto a eso en el programa de hoy. Así que bueno, vamos a escuchar a la vez que dicen. Vamos allá. Pues a ver, yo diría que lo más importante para mí a la hora de votar un partido es, primero, que tenga en cuenta los derechos de la gente y se respeten. Por ejemplo, que todo el mundo tenga derecho a tener una casa, una vivienda, que tenga derecho a estudiar. Ayuden a salir de esta crisis, que rebajen el precio de los carburantes, que está muy caro, muy caro, también la luz, el gas, todo esto. Cuando voy a votar, lo más importante es que estoy siendo parte de un proceso de cambio. Actualmente la sociedad está avanzando a pasos agigantados y creo que requerimos de una serie de gobernantes y políticos que estén a la altura y sean capaces de ir con esta evolución al unísono, independientemente de cuál sea tu ideología. Bajar impuestos y distribuirlos mejor. Creo que ahora están muy altos y se gastan en cosas que realmente no aportan nada a la sociedad. Creo que si hiciera un mejor gasto público se podrían bajar. Y que tenga derecho a estar sano y poder ir al médico de forma gratuita. Pues eso es lo que a mí más me importa, los servicios públicos y que se atienda bien a la sociedad en ese aspecto. Luego que ayuden a emanciparse los jóvenes, porque realmente tenemos muchas dificultades para ello. Y también que rebajen la cuota de los autónomos, que ahora mismo los están ahogando, los pobrecitos. Creo que lo más importante para mí es esa idea de que estoy, al menos dentro de lo que se me permite con el actual sistema electoral, apoyando esta evolución. Y también consideraría importante que bajaran la cuota de los autónomos, porque hoy en día ser autónomo en España es un infierno. Con un ala rota, la alondra encana, en la jaula de sí misma le canta a libertad. Bueno, y con esto echamos la persiana de la segunda temporada, una temporada que nos ha llevado, Alba, a hablar de muchos temas. Sí, Javier, en Hoja Coopera, que recordamos se hace de forma voluntaria y con el apoyo de la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de Jaén, hemos tratado temas que no están en la agenda mediática por puro interés, pero que son fundamentales para entender nuestro mundo. En esta temporada pues hemos hablado de Afganistán, de la crisis energética, de literatura africana, de violencia de género, de conflicto olvidado, del derecho a la salud, de macrogranjas, de
mutilación genital femenina, de cooperación y de mujer, de la guerra de Ucrania, de Palestina, de LGTBI-fobia, de migración y de las políticas en nuestra tierra. Casi nada. Y además hemos tratado de hacerlo desde la responsabilidad de un periodismo serio y riguroso. Desde el servicio público de radio que puede ofrecer esta humilde emisora que es Uniradio, un humilde servicio que no habría sido posible sin Alicia Pellegrina, sin Arturo Montejo, Daniel Polo, David Peñafuerte, Matilde Peinado, todas las personas que empujan especialmente la parte técnica de Uniradio y tantas otras personas que han colaborado de forma puntual en este espacio de debate y reflexión. A todas ellas, gracias por haberlo hecho posible. Y en especial a ti, Alba, por estar al pie del cañón y por tu buen hacer. En iVoox y en Spotify quedan los podcasts como legado y como trinchera también a la que acudir para seguir informados. Gracias a ti, Javier, por aprender juntos en este espacio. Porque es importante para votar el próximo domingo, pero es fundamental para marcar nuestras decisiones del día a día, para no dejarnos llevar por el odio, las falsas creencias o las mentiras y hacer de la verdad algo material sobre lo que sustentar nuestra convivencia. En eso hemos estado y en eso seguiremos. Nos encontramos por las ondas. Cuídense. Cuídense mucho.